Esta investigación, dentro de poco aparecerá un libro publicado por la editorial Fontamara y el Colegio de Bioética de la propia Universidad Autónoma de Querétaro, allá en la Ciudad de México, que se llama precisamente La casuística, una metodología para las éticas aplicadas, y que durante el transcurso de la elaboración de esta investigación tuvimos la fortuna de tener la participación directa de Albert Johnsen, que, como ustedes saben, es uno de los padres contemporáneos de la casuística de manera actual en el mundo anglosajón. Y bueno, hemos mantenido una serie de relación vía correo electrónico sobre la nueva forma de ser comprendida la casuística, porque vaya, la casuística no termina la manera en que se ha venido precisando y afinando con el famoso texto del abuso de la casuística de Johnsen y Toulmin, que por cierto todavía no ha sido, creo que del todo bien comprendido y traducido al español. Entonces creo que esta posibilidad de tener una investigación de la mano o con la anuencia del propio Johnsen, pues le ha dado un valor mayor a esta perspectiva. Es un poco el contexto. No me quiero detener en algunos puntos que ustedes ya consideran. El hecho de que la casuística siempre ha gozado de mala fe, ¿no? Desde el propio ataque de Pascal y pasando por la vertiente no-kantiana contemporánea, donde sobre todo se le acusa pues de manga ancha, un cierto tipo de relativismo, un cierto tipo de contextualismo que no atiende sobre todo a cierto tipo de principios o no nos da una cierta garantía en el terreno de la deliberación, en el terreno de la ética aplicada. Sin embargo, quisiera hacer un rastreo, si ustedes me lo permiten, de que la casuística en realidad pues no empieza con la presencia o la elaboración de la metodología por parte de los jesuitas, sino que se remota precisamente a la obra aristotélica. El propio Aristóteles en la Ética a Nicómaco, cuando nos está hablando sobre cómo se puede deliberar en torno a los problemas morales, en torno a los problemas éticos, él va a hacer sobre todo referencia al concepto de la prudencia. Pero resalto aquí, cito, dice Aristóteles: nadie delibera sobre lo que no puede ser de otra manera, ni sobre lo que no es capaz de hacer. Resta pues que la prudencia es un modo de ser racional, verdadero y práctico. Es decir, el propio Aristóteles da cuenta que los problemas éticos pueden ser deliberados de diversas y de múltiples formas. Por lo tanto, el concepto central en la obra de Aristóteles es la cuestión de la deliberación. Y sobre esto voy a volver más adelante. Por el momento simplemente quiero puntualizar esta cita de la Ética a Nicómaco, donde dice que para poder deliberar un problema ético, no solamente se requiere de la prudencia, sino se requiere de llamar de ciertos consejeros. Es decir, Aristóteles da cuenta que al momento de deliberar un problema ético, no se puede deliberar por la libre, sino que se requiere de la participación de gente que tenga que ver con aquello que se delibera. Por eso dice, llamamos a ciertos consejeros en materia de importancia, porque no estamos convencidos de poseer la adecuada información. Esto va a traer repercusiones, sobre todo para cuando hable del nuevo enfoque que le estamos dando a la casuística, porque tiene mucho que ver con este pasaje de Aristóteles, donde hace mención en que para deliberar los problemas prácticos se requiere de especialistas, se requiere de personas de distintas áreas, ¿no? Ciertos consejeros dependiendo de la materia de importancia. Y claro, esta cita siguiente también de Aristóteles es un poco ya más contundente para el tema que hoy nos ocupa. Pero nosotros no debemos no solo decirlo en general, sino también aplicarlo en casos particulares. En efecto, cuando se trata de acciones, los principios universales tienen una aplicación más amplia, pero los particulares son más verdaderos porque las acciones se refieren a lo particular y es con esto con lo que hay que estar de acuerdo. Aristóteles da, por tanto, pie al señalar que en el caso, sobre todo aquellos casos problemáticos,
no se discute sobre principios universales, sino sobre casos particulares, que es precisamente apoyado en esta cita, donde abre la obra de Johnson y Tolmin, al señalar que si nos olvidamos un poco de discutir sobre principios y nos vamos a discutir los hechos reales, es donde cobra sentido la metodología de la casuística. Bueno, salto esta referencia. En la actualidad, por ejemplo, hay gente que ha trabajado el tema de la casuística. Viene por aquí una cita de Miller, donde habla cómo resolver cuestiones prácticas día a día a partir del análisis de problemas morales concretos y soluciones más o menos razonables. Y en 1988, como he venido haciendo referencia, aparece el texto del abuso de la casuística, donde se habla nuevamente de la capacidad del discernimiento, de la prudencia y de poder atender a problemas concretos. Johnson y Tolmin, por lo tanto, abocarán su obra a señalar que independientemente de las discusiones en el terreno filosófico sobre principios universales, al final siempre se regresa a la discusión de una situación en particular. Podemos pasarnos las horas discutiendo que la autonomía, que la justicia, que la beneficencia, si debemos de privilegiar tal o cual principio, pero siempre al final tenemos que regresar a una situación muy concreta y muy particular. Bueno, son nuestros autores, ¿no? La casuística moderna, y esa es la propuesta central de la obra de Johnson y Tolmin, podemos decir, tiene las siguientes peculiaridades. Este sería como el abstract de la propuesta central de Albert Johnson y Stephen Tolmin. Primero, ¿cómo se discute un caso problemático, un dilema moral? Se utiliza la analogía, que es la metodología que los jesuitas ya habían utilizado, es decir, vamos a la revisión de casos más o menos similares y encontramos respuestas más o menos que pudieran llegar a tener cierta similitud. Se clarifican puntos de similitud y diferencia, se analizan las máximas comunes, todas las conclusiones a las cuales se llegue al momento de dirimir un caso en específico. Se parte de que las conclusiones nunca son ciertas, sino que son probables. Por supuesto, hay una valoración de los argumentos, la acumulación de las razones y lo que Stephen Tolmin llama como la balanza de argumentos al momento ya de dirimir un caso específico en particular. Pero consideramos en la discusión que tuvimos con Johnson que generalmente la obra de Johnson va dirigida sobre todo al análisis de las analogías. Cuando leemos los casos que presenta Johnson y Tolmin, siempre están solucionando y analizando casos a partir de lo que se denominan casos paradigmáticos, ¿no? Bueno, los más famosos en Estados Unidos, el caso de Baby K, el caso de Anna Karen Kinlan, etcétera, ¿no? En la tradición casuística siempre han aparecido 4 características básicas, tanto en Albert Johnson como en otros casuísticos, o que han trabajado esta metodología. Siempre al momento de dirimir un problema, sobre todo en el terreno de los casos problemáticos a nivel de la bioética clínica, a nivel de problemas de enfermedades o de la relación médico-paciente, siempre se atiende las indicaciones médicas, siempre se hace un análisis de las preferencias del paciente, la calidad de vida y los rasgos contextuales. Al final, como que se hizo un substrato de las anteriores características y cuando se comienza a aplicar ya, sobre todo a nivel de comités de bioética, se toman en consideración estos 4 factores para analizar un caso en específico. La parte médica, la parte del paciente, qué calidad de vida tiene un paciente a futuro y el rasgo específico del caso para poder dirimir un caso. Al final voy a presentar un caso en específico donde voy a intentar aterrizar esta parte que en ese momento pudiera parecer un poco suelta, pero que son elementos que se van a ir engarzando y que van a aparecer, espero que aparezcan de manera clara cuando analice el caso en específico. De tal suerte que
parte de esta tradición casuística en la época contemporánea ha consistido hasta la fecha en una clarificación y clasificación del caso con respecto a casos paradigmáticos. A eso ha venido abocado esta línea de análisis, el uso de máximas comunes. Generalmente se utilizan sobre todo los famosos 4 principios de la bioética de Buchanan y Childress, y se da una serie de opciones y de una resolución totalmente probable. Sin embargo, y esta es la parte que nosotros hemos venido aportando, o esta sería nuestra aportación, consideramos que en la tradición casuística ha habido una parte que ha quedado olvidada en la propia obra de Johnson y Tolmin, que es la apelación a las autoridades. Es decir, a lo que Aristóteles ya señalaba sobre que cuando se dirime un caso concreto se tiene que llamar a autoridades o a especialistas en la materia. La obra de Johnson y Tolmin, insisto, está más centrada al análisis de analogías, de casos paradigmáticos, pero como que dejó de lado la parte de la tradición casuística proveniente desde Aristóteles de llamar autoridades o de tener siempre presente expertos en la materia, como lo denomina la obra aristotélica. Y que para el caso de la casuística, sobre todo en el ambiente jesuita, esto era muy claro. Por supuesto, las autoridades en el ambiente jesuita no eran las autoridades de las cuales Aristóteles hablaba. Las autoridades en el ambiente jesuita eran pues, la vida de los santos, la propia doctrina de la Iglesia o la propia tradición católica. Pongo simplemente un ejemplo de la manera en que se analizaba de manera casuística en el caso de San Alfonso de Ligorio de 1762, y no me quiero detener en leerla, pero simplemente quiero señalar cómo cuando se está discutiendo sobre un caso en específico siempre se está llamando a autoridades. La castidad es llamada por San Efrén, la vida del espíritu, por San Pedro Damián, la reina de las virtudes, y por San Cipriano, la adquisición de los triunfos. San Bernardo dice, la castidad hace un ángel del hombre, y según San Ambrosio, todos los textos y analogías que analizan los casuísticas para este periodo siempre están apelando a autoridades para analizar casos en específico. Como decía San Fernando, como decía San no sé quién, San Gregorio, todos los textos, sobre todo de esta vertiente, están plagados de referencias a la autoridad. Haciendo entonces este recorrido de cómo Aristóteles y los propios jesuitas hacen llamados a las autoridades, consideramos que la tradición casuística en la época contemporánea es válido, por lo tanto, hacer análisis puntuales de casos en específico, también llamando a las autoridades contemporáneas. Haciendo no una clasificación de tipo exclusivo, sino por supuesto está abierto, y aquí me gustaría que hubiera opiniones al respecto. Consideramos, cuando digo consideramos, hago referencia al doctor Robert Hall, que es parte de la investigación conjunta, de que hay autoridades contemporáneas que son de manera general llamadas de manera frecuente cuando se dirimen dilemas bioéticos en comités clínicos. Claro, el primero de ellos son los comentarios sobre casos paradigmáticos. Aquí es donde entra la analogía. Siempre en los comités de bioética, por lo general, se establecen ya cierto tipo de analogías a casos pasados, pero también se hace llamado a nuevas autoridades como son las leyes y los tratados internacionales. En la época actual no podemos pasar por alto el hecho de que ya hay un cierto tipo de consenso y que con demasiada frecuencia estamos llamando. En el caso, por ejemplo, del aborto, se hacen llamados a la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, o sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sobre tal tipo. Pero también casos legales. En la actualidad, los dilemas morales se encuentran muy implicados, no solamente al terreno clínico, sino que siempre tiene repercusiones legales. Entonces, generalmente, cuando hacemos un análisis casuístico, se debe, por supuesto, tener sobre la mesa las leyes que están legislando sobre la materia, dependiendo de dónde se dé el evento.
No es lo mismo discutir un problema del aborto en México, pongo por el caso, en el estado de Guanajuato, que en la Ciudad de México. Y no podemos hacerlas a un lado. Se requiere de un análisis puntual de leyes, estemos o no estemos de acuerdo, porque es lo que nos va a dar salidas o alternativas, porque el llamado a la autoridad de los casos legales es importante. Pero también existe otro grupo de autoridad, que son los códigos y pautas de grupos fidedignos. ¿A qué me refiero con códigos y pautas de grupos fidedignos? Siempre hay grupos al interior de las sociedades que es importante tomar en consideración. Pongo por caso, por ejemplo, dentro de las normatividades de los comités de bioética o para la conformación de un comité de bioética, siempre se pide que esté presente un lego, una persona con cierta capacidad moral, que a nivel social reconocido, que pueda ser escuchado y que tenga pues esa presencia moral importante para dirimir un caso en específico. Y por último, la opinión de los expertos profesionales según el caso en el terreno de la ética aplicada o de la bioética que se tenga que hacer mención. Si es un problema de aborto, si es un problema de eutanasia, o si es un problema de vientre subrogado, pues se tiene que tener a expertos en la materia. No es lo mismo tratar un problema de aborto en una mujer citadina como en una mujer indígena, ¿no? De repente se requiere del llamado de un antropólogo, de un sociólogo o de alguien que esté familiarizado respecto del problema en específico que se quiera señalar o analizar. Y por último, en el terreno de la filosofía siempre hay vertientes, lo que nosotros les llamamos corrientes contemporáneas o perspectivas éticas en el mundo occidental, que siempre este tipo de argumentaciones sale cuando se dirime un caso en específico. La ética de los valores o ideales siempre es un punto o una referencia donde las personas al momento de discutir apelan a los valores o ideales de la persona en cuestión. No es lo mismo un testigo de Jehová que un católico. Entonces, al momento de discutir, también se apela a la ética de los valores o ideales, que es la perspectiva de buena vida que la persona pudiese llegar a tener. También se apela a la vertiente ética del racionalismo, la cuestión kantiana, la autonomía, el peso de los argumentos, los imperativos, pero también de manera constante estamos apelando a la ética de las consecuencias. Utilizamos el concepto de consecuencialismo por aquello de que el concepto de utilitarismo ha sido utilizado ya para desacreditar, pero en realidad siempre estamos pensando en las consecuencias, en los costos, en la calidad de vida que puede llegar a tener un determinado problema clínico. La vertiente feminista actualmente también ya es muy socorrida para poder dirimir casos específicos, incluso cuestiones de justicia derivadas de lo que se denomina la ética marxista, y claro, las perspectivas religiosas. Las perspectivas religiosas que en ocasiones en el ámbito de la filosofía son desdeñadas, cuando se discuten problemas concretos, sí tienen un peso y tienen en ocasiones un peso bastante fuerte. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una chica, de un testigo de Jehová que sufre un accidente, se le traslada a urgencias, ella no trae ninguna identificación, en lo que son peras o son manzanas se le hace una transfusión sanguínea, llegan los familiares, ella ya está próxima a ser dada de alta y se informa pues que tuvo una cirugía y tuvo una transfusión sanguínea. Claro, aquello se arma un escándalo, ¿no? Mayor. Posteriormente, como resultado de la propia terapia, ella tiene que volver a ser sometida a tratamiento, sigue teniendo problemas derivados de la cirugía y de su propio accidente, y se requiere nuevamente dirimir sobre si se le va a hacer una transferencia sanguínea o no, pero se tiene el antecedente de que ya se le hizo una transfusión sanguínea, ¿no? El médico por ahí declara, del IMSS por cierto, de que bueno, ya se le hizo una vez una transfusión sanguínea, pues hagámosela otra vez, al cabo pues ya que, ¿no? O sea, ya no hay mayor problema, ¿no? Si ya se le hizo una vez, pues hay que volvérselo a emplear, ya el problema mayor ya pasó. Y la chica, claro, es una chica que en ese momento
no está inconsciente como cuando llegó al accidente, y dice, usted lo que me está diciendo es que si ya fui violada una vez, entonces puedo ser violada en un segundo momento sin ningún problema, ¿no? Entonces, de repente la perspectiva religiosa de las personas, pues sí, tienen mucho peso y deben de ser, por supuesto, consideradas. Pero también dentro de la tradición casuística existe estas autoridades que también ya no son de manera teórica, sino son de manera metodológicas, como son la cuestión del uso. El que más se utiliza, por supuesto, es lo que nosotros denominamos el principlismo de Buchan y Childress. Siempre se están apelando a los famosos 4 principios de la bioética, pero también siempre se está apelando a la cuestión de la ética discursiva o de la narrativa, ¿no? A la cuestión del diálogo, de quiénes son los implicados, de quiénes son los principales interesados. La propia Adela Cortina señala en el texto que publica sobre éticas aplicadas, de que siempre es importante al momento de dirimir un caso en específico, pues ver las relaciones interpersonales que existen y establecer un diálogo y en la medida de lo posible llegar a un acuerdo donde sobre todo las partes implicadas sean las que estén de alguna forma más favorecidas o mayormente privilegiadas. Pero en realidad al momento de dirimir un problema en específico siempre hacemos llamado no solamente a autoridades o a perspectivas éticas, sino que también hacemos llamado a distintas metodologías. ¿Cuáles serían entonces los rasgos principales de la casuística? Un contextualismo, un universalismo y que nos lleva a un constructivismo social. Es decir, consideramos que la casuística no puede estar simplemente abocada al análisis de casos paradigmáticos o de analogías, sino que debe tener también presente esta parte universal de autoridades, por lo cual el resultado sería una casuística denominada como una casuística constructivista social. Es decir, constructivista porque se está construyendo sobre casos, sobre todo que resultan por su propia novedad ser complejos o que son inéditos, y social porque responde mucho, sobre todo, al contexto social donde estos casos aparecen. Es una casuística de rasgo totalmente plural, como se puede observar, puede echar mano, que de hecho así sucede, no es algo que se encuentre por fuera de la realidad. Los comités de bioética siempre se están apelando a lo que aquí es señalado, siempre hay una apertura plural, y claro, cuando ocurre lo contrario es cuando desaparece el comité de bioética, ¿no? Cuando impera simplemente una sola posición, es cuando desaparece precisamente el espíritu de la ética aplicada y de la pluralidad, ¿no? La cuestión, se mantiene la cuestión del probabilismo, y se hace entonces también referencia a esta justificación casuística a partir de los elementos de la experiencia profesional, de las autoridades y de los elementos con los cuales se pueda llegar a contar, ¿no? Se sigue prestando entonces una especial atención a los detalles y una justificación por evaluación de evidencia. Bueno, es un poco explicar de manera gráfica lo que ya he comentado. Hasta aquí sería la parte teórica y de cómo lo hemos venido trabajando y cómo lo hemos venido construyendo. Quisiera presentar entonces cómo se puede llevar esta metodología a un caso en específico. El caso es un caso ya muy famoso, lo he trabajado desde distintas formas. El caso de la señora Castaño es un caso real. Este caso se discutió en un comité de bioética en el hospital de Charleston, en la Universidad de West Virginia, en Estados Unidos, y el doctor Hall concretamente fue parte del comité de bioética que discutió el caso que a continuación voy a presentar. La señora Castaño es una persona diabética de 63 años, tiene complicaciones circulatorias severas, vive sola. Entra por la sala del hospital,
se le detecta que tiene gangrena. El médico hace referencia de que su pierna tenía que ser amputada o ella tendría el riesgo de morir. La señora Castaño siempre rechazó la amputación e indicó categóricamente que ella prefería morir que, en sus propias palabras, ser mutilada. Cuando ingresa al hospital estaba muy enferma, pero todavía con cierto tipo de conciencia, estando consciente, y entendió la consecuencia de su decisión. Ninguna conversación, ni de su médico ni de su familia. Ella es viuda, únicamente tiene 2 hijas ya casadas. La convencen de acudir a la cirugía. Entonces se inicia un tratamiento con antibióticos. Durante una de las visitas, la señora Castaño, de manera verbal, había dicho al doctor que si ella no podía tomar una decisión, deseaba que su hija mayor decidiera en su lugar. 3 semanas después del ingreso al hospital, la señora Castaño se torna delirante debido al estado cada vez más grave de su infección y pierde la capacidad de decisión, pierde la conciencia, se torna delirante. La ingresa nuevamente al hospital, donde la hija mayor, que declara que en realidad su madre siempre había sido muy opuesta, su madre siempre rechazaba cualquier tipo de cosas. Si le decía, oye mamá, saca una tarjeta bancaria, ella decía no, se le obligaba y al final se mostraba agradecida, o decía, mamá aprende a manejar, ella se oponía, se le obligaba a que aprendiera a manejar y al final resultaba muy complacida, ¿no? Estando la señora Castaño ahora en un estado de delirio y casi inconsciente, la hija mayor se acerca al médico y le pide ordenar la cirugía para salvarle la vida a su madre. En aquel momento la cirugía inmediata tenía una posibilidad de éxito muy alta. El caso entonces que se presenta es el caso de una mujer que en su consentimiento informado y por escrito dice que no, por eso se inicia el trámite con antibiótico. Solamente de manera verbal, el médico es lo que dice, bueno, si yo no tengo la posibilidad de decidir, a quien le puede decidir por mí es mi hija, porque finalmente es la que siempre ha decidido. Pero cuando entra ya en estado delirante, la hija, pues por supuesto se presenta y dice, apúntele la pierna a mi madre, ¿no? El problema que tenemos y que se presentó en este caso es el siguiente, ¿no? Ordena la cirugía, sobre todo cuando ella tiene una esperanza de vida muy alta. El problema de la diabetes que posee no tiene mayor complicación, es una diabetes totalmente controlada, no hay problemas económicos. Recuerden que es un caso en Estados Unidos, es una mujer norteamericana. Pero existe de alguna forma un documento donde ya está presente una decisión inicial donde ella ha rechazado el tratamiento de la cirugía. El problema entonces es un problema donde no se sabe qué hacer. Cuando he presentado este caso, sobre todo a nivel de público latino, y que hemos hecho algunos ejercicios, por ejemplo, de análisis de este caso en específico, en Latinoamérica, tanto médicos como enfermeras, en los cuales se ha analizado este caso, sobre todo personal del IMSS en la ciudad de Morelia y de Querétaro, y en público más abierto, sobre todo con estudiantes, todos deciden de que la señora Castaño debe de ser amputada. Evidentemente, cuando pensamos que este caso no es en la Ciudad de México, en Latinoamérica, sino es en Estados Unidos, parece ser que las cosas cambiarían. Evidentemente, la hija está abocada a que sí se le ampute, el médico tiene la duda sobre, la señora sí me dijo a mí de que la que iba a decidir era la hija mayor, pero no tengo ningún documento que así lo declare, ¿no? El análisis principalista, ¿qué nos diría, no? El principio de no maleficencia, ¿la operación es fútil? En el caso de la señora Castaño, evidentemente no. No es un tratamiento fútil, ella puede sobrevivir, puede asumir su condición nueva una vez que recupere la salud y puede tener todavía cierto grado de autonomía.
El principio de beneficencia, que nos diría, pues, de que no hay un tratamiento heroico y el tratamiento es adecuado. Ella puede vivir sin problemas. Estoy haciendo entonces un rastreo a partir de las ciertas metodologías que he venido presentando. El principio de autonomía sería donde chocaría. La señora Castaño siempre a pesar que es una mujer renuente, hay un documento por escrito que dice: a mí no me hagan cirugía. La cuestión de justicia, ¿qué pasa la cuestión de justicia? La consideración de la familia. Por supuesto, sus dos hijas quieren que sí se opere porque quieren seguir manteniendo a la madre con vida. La perspectiva clínica, de la perspectiva de los médicos, la parte clínica dice que no hay ningún problema sobre la cuestión de la salud, su diabetes está totalmente controlada y el tratamiento es benéfico. La propia perspectiva de los médicos, entonces, habla también ya sobre cada una de las consecuencias que desde la parte clínica tendría la consecuencia, y habría entonces una prioridad de las obligaciones del médico sobre la prioridad de la autonomía del paciente. Es un paciente, se le amputa la pierna cuando tiene toda una vida por delante y sin ningún problema, o no se le amputa la pierna. No sé, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y ver si hay alguna opinión en este momento sobre ustedes. ¿Qué decidirían? Fallo enorme en el proceso de comunicación médico, paciente, familia, ¿no? Y que no debería albergar ese tipo, ¿no?, de contradicción. Viene entonces una analogía de un caso paradigmático, bueno, que es el caso de Joseph, ¿cómo se pronuncia? Que es el juicio sustituido de 1977, ¿no?, donde el tribunal decide que un paciente incapaz de ejercer su propio juicio no debe perder su derecho de aceptar o rechazar el tratamiento. La analogía aquí que se utilizó también para el análisis de este caso fue la siguiente, bajo el concepto de juicio sustituido. Es decir, una vez que un paciente se torna delirante, ¿qué es lo que debe de hacer la hija? Si bien hay una serie de testigos que dicen que sí, la hija mayor es la que va a decidir, y que fue aquí un poco la discusión en el caso real cuando se presentó ante este comité de bioética en el hospital de Charleston, era sobre si la hija debía decidir sobre el consentimiento de la propia señora o sobre el deseo de la hija como tal. Es decir, el juicio sustituido es sobre los deseos del paciente o si lo que la señora Castaño le dice a la hija de que decida por ella, es decir, haciendo a un lado su propio deseo, y entonces tú decides por mí. Un poco fue el centro de discusión sobre qué significaba mi hija mayor es la que va a decidir por mí. Porque no había por allí una confusión sobre si iba a decidir sobre mi propio querer o sobre si el querer de la propia hija, ¿no? Bueno, el caso de Dom, ¿no? Aquí hay una serie de casos similares, no me quiero detener en ellos. Casos también en Inglaterra que hacen referencia a esta parte analógica que se utiliza en la metodología casuística y las propias perspectivas filosóficas. No me quiero detener tampoco en el análisis casuística de cada una de las perspectivas, pero se analizan consecuencias, se analizan valores, se analizan el contexto, se analiza la cuestión de las propias autoridades y voy a lo que se señaló en el caso de la señora Castaño. En el caso real, lo que se dirime al final de manera muy específica era que la señora se debería de obedecer el documento que ya se tenía de alguna forma señalado por la señora Castaño, y se interpretó que la forma en que la señora Castaño
le indica a su hija que ella decida, era que ella decida sobre su propio consentimiento y sobre su propio deseo. La resolución final del Comité de Bioética es de que no se le hiciera la amputación y, claro, finalmente la señora Castaño fallece. Algunas conclusiones. La casuística, por lo tanto, no es un método para considerar y resolver problemas éticos, no es un sistema teórico que vaya a generar soluciones de manera lógica. Es plural. ¿Por qué no lo soluciona de manera lógica? Porque si hacemos todo el procedimiento, podemos ver que casi todos los principios y valores irían bajo la meta de sí hacerle la cirugía a la señora Castaño. O sea, la justicia diría sí, porque es más justo que la señora pues valore a los demás. Las consecuencias, bueno, no hay consecuencias, ni de salud, ni económicas. Como que la mayor parte, incluso de los principios bioéticos, atenderían a no hacerle el hacerle la cirugía a la señora Castaño. Pero cuando se atiende de manera muy puntual y se presta sobre todo detalle a los casos en específicos, podemos tener entonces conclusiones totalmente diversas o diferentes, lo cual por supuesto no garantiza en un momento determinado el que otro caso con las mismas características pueda ser resuelto de manera totalmente diferente. Y claro, la opinión de los expertos es indispensable a partir de lo que hemos denominado las autoridades contemporáneas, ¿no? Pues muchas gracias.